Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Es siempre un gusto reencontrarnos acá en Mega TV, dialogando con nuestros invitados que provienen, como ustedes saben, de diversos ámbitos. Hablamos con personas de la política, de la empresa, del deporte y también hablamos con abogados, porque nos parece importantísimo entender el funcionamiento del derecho, que es la base de una sociedad democrática. Y muchas veces no comprendemos porque no estamos en el día a día de las leyes y de la práctica y la aplicación de esas leyes. Hoy quiero que conozcan a una abogada joven, muy interesante. Ella interactúa mucho también en redes sociales, tiene un sentido de la comunicación muy interesante y nos puede contar mucho acerca de algunos aspectos del derecho que a todos algunas veces nos toca preguntar. Derechos sucesorios, la famosa vinculación por el matrimonio y cuando éste se disuelve, ¿qué pasa? Cómo se trabaja el tema de los menores de edad. Bueno, tantas cosas que a veces no se quiere hablar, pero es necesario entender bien. Para eso llamamos hoy a la doctora Podestá. Primero conocemos una breve semblanza de su vida y enseguida comenzamos a conversar la noche con nuestra invitada. Verónica Podestá tiene 37 años, es abogada por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Derecho Penal en Crímenes Transnacionales y Corrupción en la Universidad de Salamanca, España. Una carrera impecable. A los 22 años se desempeñaba como jefa de gabinete de ministra. A los 24 años, actuaria electoral de la segunda sala. A los 27 años fue asistente fiscal en lo penal. Y a los 30 se independiza con su propio emprendimiento, Verónica Podestá Consultoría Jurídica. Además de asesoría legal, dicta cursos y talleres sobre abogacía y leyes de manera presencial y virtual. Está casada con Alejandro Brown Mateo y tiene 3 hijos, Camilo, Gianluca y Paolo. Bueno, estimada doctora, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, bien, acá primero debo decir que te conocí profesionalmente, una breve relación que tuve contigo en ese sentido y después, bueno, todos sabemos que tu apellido conlleva el nombre de alguien que tuvo mucha presencia política en Paraguay, que fue el doctor Carlos Podestá. Sí, Él fue sí. tu padre. Sí, mi padre, sí, sí. La perdiste muy joven. Sí, justo te estaba comentando Sí. que el 24 de agosto hace 19 años que falleció. 19 años yo tenía cuando murió y 19 años con él, 19 años sin él. Un ¿verdad? hombre preparado, intenso, muy político, ¿no? Sí, 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 muy político. Su Sí. sueño era ser abogado, pero no era. Él no llegó a ser abogado. No, él era periodista. Tu Claro, colega nuestro era. colega era. Sí, sí, tu colega Sí, era. sí. Yo traté mucho con él en las notas, era muy comunicativo. Sí, sí, Era de sí. esos ministros que daba gusto porque te contestaba, inclusive para ser a veces hasta cuestionado, pero contestaba siempre. Sí, siempre contestaba y muy inteligente mi papá. Sí. Bueno, yo pensé que tu vocación era heredada de tu papá, pero él quería ser abogado y vos sí lo fuiste. Sí, o sea, en realidad fue heredada porque él siempre quiso ser y él desde chiquitita me inculcó a ser abogada. Claro. Por eso te digo, yo ingresé a la facultad, él falleció y yo me quedé perdida en un mundo así de... Porque era con él iba a hacer todo, el estudio jurídico, todo, porque él estaba en la parte política y Claro. siempre le gustó mucho el derecho. Es más, él quería estudiar conmigo. Él me decía, voy a estudiar contigo. Yo así, Dios mío. Vos sabés que capaz que lo hacía, porque era un hombre No, él sabía muchísimo, él era un abogado sin título, que ¿verdad? pasa mucho en la profesión de Sí. comunicadores. Sí, Por yo fuerza creo que tenemos sí. que aprender muchas Sí, cosas. sí. O consultamos, como en este caso voy a hacer esta noche contigo. Pero para rondear un poco tu foja personal, casada con el señor Brown. Sí, Alejandro Brown Mateo. ¿Y Sí. cuántos hijos? 3 hijos tengo. Tres varones, Tres ¿verdad? varones. Camilo, Gianluca y Paolo. Qué de bárbaro. 1 añito. Bueno, eso es ser abogada, ejercer la profesión y criar 3 hijos no es cosa fácil. Sí, Pero no. bueno, ahí estás. Y otra cosa que también destaco al principio es que te vinculaste también a las redes sociales, interactuás. Es un poco también el lenguaje actual que hay que usar, ¿no? Sí. Lo mío fue sin intención, ¿verdad? Ajá. Fue cuando en la pandemia nos cerraron el Palacio de Justicia y me quedé prácticamente sin trabajo Claro. y no sabía qué hacer. Yo estudié
teatro mucho tiempo, 5 años. Ya. Sí, sí, o sea, mi sueño era ser actriz, ¿verdad? Eso se quedó ahí en stand-by. Entonces, bueno, cuando encontré TikTok, y eso para mí no es absolutamente nada frustrante hacer eso, ni tampoco me da vergüenza. Y empecé a hacer, pero sin ánimo de llegar, ¿verdad? Hasta donde llegué ahora, que tengo 80 y tantos mil seguidores y yo me mato de la risa, ¿verdad? Sí. Pero me gustó interactuar, me gusta esa parte de poder de repente ayudarle a las personas con algunas preguntas simples, ¿verdad? Claro. Sí, porque hay mucho desconocimiento de las leyes y que son así súper importantes, por ejemplo, con el tema del menor, Sí. con el tema... Qué curioso eso, y ahí quiero entrar un poco en materia, porque se suele decir que nadie puede aducir que no conoce la ley. Todos tenemos que conocer la ley. Claro, claro, Pero sí. nadie tiene tiempo de saber, por ejemplo, el tema de las custodias, las visitas, cómo se hace la repartición de bienes en una disolución conyugal. Son demasiadas cosas y sobre todo la mujer parece estar siempre más desprotegida que el hombre, ¿no? Sí, sí, totalmente. Seguimos en un país, justo ahora que estamos con el tema de si es machista o no es machista, ¿verdad? Sí. Estamos en un país machista. Ajá. Y el tema eso de que hay personas que no saben las leyes, también es porque hay muchos abogados inclusive que no saben, ¿verdad? Y se Sí. va actualizando eso, Ajá. ¿verdad? Entonces, como que se quedó antes, por ejemplo, así, tipo cuando no existía divorcio, ¿verdad? Claro. Entonces, cada vez se va actualizando más. Por ejemplo, hace poco se cambió la ley del divorcio por decirte que, bueno, ya después de un año ya puedes pedir el divorcio o de repente un año de separación de cuerpos ya es una causal de divorcio. Ajá. Entonces son cosas que se van actualizando, ¿verdad? Que, Claro. que no puedes estar, hay personas que no está todo el día viendo, inclusive nosotros los abogados, ¿verdad? Claro, entiendo. O sea Porque que es hay muy que amplio. actualizarse. Claro. Ahora, vos hiciste antes una carrera también en el sector público. Estuviste en Sí, sí, justicia sí. electoral, ¿no? Yo estuve en la justicia electoral, fui actuaria electoral, estuve también cuando la doctora Miriam Cristaldo estuvo como ministra, estuve 2 años, fui su asistente personal, después fui actuaria, ahí estuve mucho tiempo, después me fui a la fiscalía, porque yo tengo todo, yo soy penalista, ¿verdad? Claro. Sí, yo me metí en la parte de niñez por la práctica y por todas mis amigas y también justamente porque falta mucho en esa parte. Sí. Entonces como que me pedían por favor, y bueno, hace 8 años que estoy también en esa parte, Claro. pero realmente yo soy penalista, ¿verdad? Entiendo. ¿Haces Entonces, también juicio público oral? sí, sí, también hago. O sea, Sí, trato de no llegar porque yo soy más mediadora, ¿verdad? O sea, Ok. yo siempre, desde que yo fui asistente fiscal, me acuerdo que tenía un ex jefe que siempre me decía, vos tenés que ir a ser mediadora, ¿verdad? O sea, tenés que hacer mediación porque trato muchísimo, ¿verdad? Acá en Paraguay no se utiliza mucho, ¿verdad? No. Pero trato muchísimo en mi consultoría jurídica de tratar de llegar a un acuerdo para evitar eso, primero porque es muy frustrante, muy Sí. costoso, y también porque es muy lento, ¿verdad? Entonces, todo eso yo le aviso, trato de decir, por más que de repente patee contra mi olla, ¿verdad? Porque Claro. obviamente un juicio oral es bastante costoso para un abogado, son unos buenos honorarios, pero trato en lo posible, ¿verdad? Porque lidiar con la frustración del cliente es muy Sí. difícil. Sí. Y lo que pasa a la persona que llega a un juicio oral es bastante duro. La familia toda se involucra, ¿no? Claro, todo, ¿verdad? Y de repente lo que realmente quiere la víctima en ese caso, ¿verdad? No va a ser saciada tampoco a veces, Claro. ¿verdad? Ajá. Como que quiere a veces, de repente, o quiere más resarcimiento económico y hay que decirle la verdad que no va a obtener Claro. eso. O de repente lo que suele pasar mucho con homicidios culposos, ¿verdad? Sí. Que es cuando, por ejemplo, Sí. chocan, ¿verdad? Accidente de tránsito. Claro, y del familiar, de la víctima, ¿verdad? Del que falleció está muy herida, ¿verdad? Todos los familiares. Y de repente yo les aviso y le digo, mira que le puede salir 2 años con suspensión de la condena y Claro. no se va a ir preso nunca. Entonces, Sí. Y además tampoco, aunque vaya un tiempito, no salda claro, porque una vida, ¿no? homicidio culposo va hasta 5 años nomás. Claro. Entonces, yo le digo, ¿por qué no aceptas el resarcimiento? Ni eso, ni el resarcimiento, ni que se vaya preso va a hacer que vuelva Claro. tu familiar. Entonces, trato de convencerles. Es muy difícil tratar con una persona que difícil, recién claro. perdió, pero después duele más cuando le ves en un juicio oral y le ves que le sale, por ejemplo, 2 años con suspensión de la condena y no se va preso y termina pagando una multa significativa y se quedó sin el resarcimiento y sin Claro. lo que quería, ¿verdad? Sí. Entonces, esas cosas, por ejemplo, por eso trato mucho más de mediar, ¿verdad? Es lo que... Claro, qué interesante esto que decís, porque en el tema que ahora está muy en boga, que es mala praxis médica, también está Sí. apareciendo ese problema, ¿no? Sí. Personas que pierden la vida, familiares indignados,
pero la expectativa de pena tampoco es tan alta, porque No. siempre sigue siendo culposo, ¿verdad? Claro, y ahí, por ejemplo, hay mucho desconocimiento y la opinión pública, por ejemplo, dice, no, qué injusto, ¿cómo le van a dar 4 años? Creo que le dieron ahora a la Ahora, por don- ejemplo, este caso de la Claro, doctora. ¿y qué? Pero la vida no vale. Y no, o sea, habría que estudiar un poco más a fondo el derecho penal, ¿verdad? Porque la expectativa siempre fue de 1 a 5 años. Sí, En realidad le dieron alta la condena, realmente, claro, para hacer una negligencia casi la es máxima. alta, claro. Nosotros los abogados penalistas, ¿verdad? O sea, yo por lo menos siempre miro más hacia la ley, ¿verdad? No estoy hablando de la parte humana. Obviamente perder a un familiar de esa Sí, manera, sí, yo querría que sea 50, 100 años, cadena perpetua, ¿verdad? claro. Pero se ve mucho la intención, ¿verdad? En el ámbito, porque uno también tiene que pensar, ¿verdad? Que eso le puede ocurrir a un pariente tuyo o te puede pasar a vos. Entonces ahí es donde el derecho penal tiene que Equilibrar. balancear, ¿verdad? Sí, Entonces, en este caso, bueno, eso ya debió haberle dicho seguro, ya le habrá dicho su abogado o su abogada que no va a salir más de 5 años, claro, ¿verdad? Pero claro. la población, por ejemplo, no sabe eso, No, no ¿verdad? sabe, ¿no? No. Y convengamos también, Verónica, que ahora los juicios, sobre todo más llamativos, se vuelven muy mediáticos e Sí. influyen en todo el proceso eso también. Sí, influye, inclusive hay muchísimo, por ejemplo, el tema este de la prisión preventiva se cambió por Sí, eso. O sea, ahora eso está a criterio del juez. Si vos ya no importa seguir unas reglas del, de las leyes, te voy a decir, ¿verdad? sí, Entonces, eso es muy fuerte, ¿verdad? Porque sí, siempre es fácil hablar desde afuera, eso es lo que yo siempre digo, pero cuando te toca a un familiar que estuvo en una situación así y se le da prisión preventiva, y sabemos que nuestras cárceles, por ejemplo, no, claro. están rebosadas, ¿verdad? Y bueno, pero para calmar de repente la opinión pública también de repente hay que hacer caso, ¿verdad? ¿Y quién te devuelve eso, no? Si en el caso de Claro. una persona que vaya injustamente, Yo siempre suelo decir, haciendo un almuerzo familiar o algo, digo que lástima que no haya alguien, ¿verdad?, que explique exactamente cómo son las leyes y para qué claro. están hechas, ¿verdad? Porque a veces pasa también con violencia doméstica, que pasó Mm. hace un tiempo, ¿verdad? Una senadora propuso, se cambió la ley y bueno, 6 años ya, o sea, se convirtió en crimen en vez de delito, entonces a partir de 6 años, o sea, sí o sí te imputan por violencia doméstica y es así casi 100% que hasta tener una prisión preventiva. Aunque no se haya aprobado todavía la Aunque no se comisión. haya aprobado, porque la prisión preventiva es preventiva justamente, ¿verdad? Y Sí, entonces vos estás preso o presa mientras sigue tu proceso penal. claro. Bueno, tengo que hacer la primera pausa. Ahora entiendo por qué don Carlos Podestá quería estudiar Derecho. Ya quiero estudiar también Derecho a mis 64 años. Tengo hermanos abogados, tengo sobrinos abogados. Mi mamá era abogada, así que tengo también eso. Es apasionante el tema, porque es cierto, la presión de la sociedad sobre lo que tiene que determinar un juez es enorme. Y hay jueces, Verónica, que te dicen, yo entiendo que no corresponde, pero no me voy a arriesgar a un Exacto. linchamiento público, ¿no? Exacto, lo que pasó en Ecuador el año, por ejemplo. Exacto, y no puede pasar eso, pero pasa, Sí. pasa más de lo que pensamos. Después le quiero preguntar si confía en el sistema de justicia paraguayo, cuáles son las falencias y entrar en algunos casos específicos. Aprovechemos hoy con la doctora Verónica Podestá, acá con nosotros, conversando la noche. Ya volvemos. Verónica Podestá, la abogada tiktokera, dicen sus detractores, porque hay algunos que también le escriben para decirle alguna cosa fuera de lugar, un insulto, pero te reís finalmente cada vez que te tiran algo mala onda. Sí, sí, como yo digo, bueno, eso es lo que me da más seguidores y ahí donde veo realmente la repercusión que tiene porque salen a defenderme, salen Sí. a decirme cosas lindas, ¿verdad? Y siempre hacen en perfiles falsos, ¿verdad? Y yo me divierto muchísimo, Claro, igual, ¿verdad? es un juego también que hay que entender, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, ¿cómo figuras? ¿Como Verónica Podestá? Vero Abogada Paraguay. Vero, abogada Paraguay. Sí, así es en TikTok. Y en Instagram es Vero-Podestá. Podestá, ok, más seria en Instagram. Ahí es más serio. Sí, hasta de Barbie te he visto por ahí vestida Sí, en estos sí, días. sí. Pero bueno, es una buena forma de hacer también más humano el tema del derecho, que a veces es muy áspero, porque hablamos de leyes, hablamos de una ciencia, obviamente, y que a veces también aparece en momentos muy difíciles de la vida. Quiero entrar un poco en aquello que estábamos hablando antes, las expectativas de pena. En el caso de la violencia doméstica, el feminicidio sí ahora tiene una expectativa alta de pena. Es como que se buscó por ese lado a ver si se para ese flagelo enorme que tenemos. Sí, sí. Y generalmente el subir la expectativa de pena no es la solución, ¿verdad?
O sea, eso es lo que estudiamos también. O sea, en todos mis estudios que tuve de derecho penal, porque me gusta más la Sí. parte científica, ¿verdad? Claro. No tanto la práctica, es totalmente diferente, ¿verdad? Por Sí. eso que uno debe pensar bien también, ¿verdad? En qué casos llevar y qué no. Pero eso no hace que sea que baje Qué el curioso, crimen. ¿no? Pues la gente tiene la fantasía de que con penas más fuertes va a parar, o pena de muerte, que es la fantasía Claro, también de la pero gente. si vos te pones a pensar, ¿verdad? Cosas que eso dicen por impulso, porque es lo primero que uno quiere, ¿verdad? Uno quiere matarle a la persona que le hizo algo, ¿verdad? Claro. Es el instinto En humano. el caso de los menores, por ejemplo. Claro, pero en realidad, si nos vamos a la historia, antes había pena de muerte y no se conseguía nada, porque estaba comprobado que uno, ¿cómo se dice? O sea, contame un chiste, una vez me río, contame dos, ya no me río, tres, Claro. menos. Entonces la misma cosa pasaba con la pena de muerte, todos se iban alrededor de ver, la primera vez te escandalizas, la segunda vez más o menos, después ya es una costumbre, entonces como que ya no causa tampoco ni miedo, ni... no es la solución, ¿verdad? Sino que la solución sería una buena educación, Claro. información, contarle a las personas esto que justo te estaba diciendo, ¿verdad? Sí. Explicarle las penas, cuál es el objetivo, cuál sería la solución, ¿verdad? Lo mismo pasaba con los pirañitas, ¿verdad? Que Sí. querían como que bajar a 10 años que se vayan presos. O sea, Claro. que vas a llenar. El problema son los mayores que le están inculcando al menor. Entonces, Exacto. imagínate, se van a ir todos presos los menores y ¿Cómo que se llama eso? Bajar la edad de la imputabilidad. Sí, exactamente. Sí. No, tampoco ha resultado. Se No, intentó no. en varios países de la región. Sí, sí, pero ahí está la protección a los niños, ¿verdad? Claro. Que los niños hacen porque los adultos le permiten. Entonces, ¿cómo vas a castigarle a todos los niños y al final los adultos van a quedar Claro. impunes, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, no. es todo eso, hay muchas cosas detrás, ¿verdad? Que no, la solución rápida no es, bueno, hablamos de encarcelar, aparte en la cárcel a veces después salen peor. Nuestro sistema penitenciario también tiene muchos Sí, problemas. claro, la reinserción, acá no hay la No reinserción existe. a la sociedad. No, no, ¿Es cierto no. que tenemos más del 70% sin sentencia dentro de las cárceles? Sí, claro. Es brutal eso, ¿no? Es brutal, porque imagínate que yo suelo tener casos y yo soy, digamos, una abogada independiente que me dedico, que vivo de eso y estoy atrás de todo el tiempo y no consigo de repente una sentencia. Ajá. Y esos que tuvieron así un abogado que después le dejó o algo así, eso ya queda Claro, olvidado. Ya queda, porque nadie va trabajando con ese Claro. expediente, ¿no? Así mismo es. Sí. Qué curioso. A pesar de todo, ¿confías en nuestro sistema de justicia? ¿O tiene muchas falencias? Hay que corregir muchas cosas. Muchísimas cosas hay que Sí, ¿no? corregir, Mario. O sea, es una pena. Yo realmente varias veces pensé en cambiar de profesión. ¿Ah, sí? Varias, sí, porque a veces me sentí muy frustrada. Lo único que aprendí es que al cliente hay que decirle siempre la verdad y que depende muchísimo de qué juzgado, de qué juez, de qué fiscal Claro. toca, ¿verdad? De repente tenés así mucha suerte y estás con un colega, un juez espectacular y que cumple a rajatabla todo, pero a veces te encontrás con uno que no sabes ni por qué le pusieron ahí. Claro. Y ahí mismo ya vemos, ¿verdad? El Consejo de la Magistratura o el GEM, ¿verdad? Cómo Sí. es electo, ¿verdad? O sea, Claro. ellos son los que están encargados. Entonces, así como que por contacto se fue ahí, a veces nunca estudió derecho laboral, por ejemplo. O sea, como que a mí, por ejemplo, ahora me pongas en un cargo de jueza laboral y yo tengo que aceptar porque si no voy a tener nada si estoy haciendo carrera judicial. Claro. Entonces tengo que impartir justicia en algo que yo desconozco. Si estudié en O la sea, facultad... Inclusive más allá de la corrupción, el problema es el desconocimiento. Sí, yo creo que eso, o sea, la manera, o sea, yo creo que lo principal que yo siempre digo es la manera en que se eligen los jueces y los fiscales tiene que cambiar. O sea, la nueva generación, a mí en mis redes sociales me preguntan, ¿qué me recomendás, doctor? Le digo que no te guíes más por el estereotipo de abogado o abogada que siempre nos enseñaron. Porque eso es un traje, llegar a ser juez o llegar a ser un abogado que maneja un BMW. Sí. Eso es lo que te dicen en la facultad y vos aspirás a eso. Claro. Y está lejos de ser así. Abogado exitoso. Sí, o juez o ministro de la corte o eso, ¿verdad? Sí. Y que no, o sea, yo por eso tuve muchas críticas, ¿verdad? Una abogada no puede estar hablando en redes así, una abogada no puede tener una tienda de ropa, pues yo tengo también una tienda de ropa, ¿verdad? Una abogada no puede estar hablando de moda, o sea, todo tiene que ser muy serio y es la profesión menos seria en el sentido de corrupción, ¿verdad? Porque, claro, de la manera que no hay un solo fiscal que no haya utilizado contacto para llegar. No estoy diciendo que no, Sí. que no hay un fiscal que sea eficiente, porque Claro, hay y también. con muchos estudios. Sí, sí. Y, Pero bueno, siempre tuvo que tocar algún sí contacto, o sí, si eso, no, no llega. ese cargo vos no llegas sin contacto. ¿Y tu contacto qué es? Tu contacto es una persona que está en el Consejo de la Magistratura y de repente, así como vimos, con suerte terminó Pero además la carrera. ahora su permanencia en el cargo
va a seguir dependiendo de contactos Claro, en el GEM. en el GEM. Exacto. Y ya vimos cómo fueron electos y vimos todo el problema que hay en el GEM. Entonces ahí está netamente político. Entonces, ¿dónde está? Entonces ahí ya luego lo que hacen las leyes, perdón, los que tienen que hacer justicia en Sí. teoría y estudiar las leyes, ¿verdad? Ya hay una metida de política y demasiada ignorancia, ¿verdad? En muchos aspectos. Entonces, qué sé yo, de repente es, no, mira, ese no le puedes denunciar en el jurado porque, qué sé yo, de repente nosotros como abogados tenemos falta de respeto claro, de parte del juez o la jueza que te denigra o te manda, y vos decís, no, yo le voy a denunciar al gente, entonces no me puede estar haciendo. O de repente hizo una resolución que vos decís, no, esto es lamentable, pero si su padrino o su madrina es Claro. fulanita de tal, no pasa nada. Bueno, a ver, ya son las reglas de juego que tenés. Sí, es, tu, sí, sí. es tu trabajo. Sí. Ya tenés que jugar con esos elementos. Y por eso yo me fui a otro lado, ¿verdad? Claro. O sea, pero- aprendí a navegar, ¿verdad? A navegar, a sobrevivir Sí, en a esa sobrevivir. jungla, ¿verdad? Sí, sí, me costó Pero mucho. aún así, el rubro que encontraste tampoco es tan sencillo porque ahí sí que entramos en otro aspecto, del aspecto humano, Sí. los menores de edad, una relación que fue sentimental y se rompió. O sea, Sí. tenés que tener un poco de psicóloga también ahí, ¿no? Sí, yo por suerte estoy casada con un psicólogo, mi mejor amigo del alma, que es como mi hermano de psicólogo, y yo también tengo tratamiento psicológico, ¿verdad? Entonces Sí, creo claro. pero realmente es lo que yo siempre digo. Yo digo, Sí. en la Facultad de Derecho no nos enseñan psicología. Y No está como materia, ¿verdad? No, debería estar. Claro. Porque es lo que yo siempre le suelo decir a mi marido también, porque me dice, ay, no, pues yo pero vos recibís pacientes que quieren cambiar, que Ajá. quieren curarse. Yo recibo pacientes, clientes que de repente están totalmente con muchos Claro, problemas conflicto, ¿no? psicológicos y tengo que lidiar con eso, ¿verdad? De alguna manera y también tratar de solucionar su problema judicial, ¿verdad? Claro. Porque cuando llevas a un divorcio o llevas el tema de régimen de relacionamiento con los chicos, ahí se destapan miles de cosas y tenés que escucharle al cliente, tenés que sostenerle sentimentalmente, psicológicamente. Yo he tenido casos donde me llamaban y me dijeron, yo me voy a suicidar. Claro, me ¿Entendés? imagino. Y yo así como Sí. abogada, Dios mío, ¿verdad? Auxilio. ¿verdad? Sí, como ser humano, ahí ya tenés que reaccionar. Claro, entiendo perfectamente y me acuerdo de ciertos relatos de mi madre en ese sentido. Ahora, de acuerdo a lo que te seguí en TikTok y compañía, te escriben muchas mujeres Sí. que también consultan. Sí, Y sí, es sí. como que se sienten medio amparadas contigo y empoderadas, como se dice ahora. Sí. ¿Le cuesta mucho litigar a una mujer cuando tiene que llegar al tema de la separación de bienes, la repartición de esos bienes, si están casados con separación de bienes o no, si qué corresponde para los chicos? Es como que el hombre quedamos nosotros muy mal, como que siempre llevamos las de ganar. Entonces hay que apretarlo únicamente al tipo para que suelte. Yo suelo ver que vos, inclusive, la pasa. Voy a tomar un caso específico. Sí. Te habían puesto ahí, mi marido renunció a su trabajo para no pasarme nada. Sí. Y vos dijiste, qué simpático, algo así dijiste, Sí. igual va a tener que buscar otro trabajo porque igual va a tener que pagar. Sí, sí, ¿Es sí. así el tema? Claro, es así. Ajá. Porque, o si no, van a ser todos los que no quieren. Pasa que es lo que yo siempre les digo a las que están conmigo, a mis abogadas juniors, ¿verdad? Ajá. Que están aprendiendo también. Entonces yo les digo, detrás de un divorcio, ¿verdad? Viene 4 juicios, casi siempre, ¿verdad? Ah. Divorcio, disolución si no tienen separación de bienes, viene régimen de relacionamiento, asistencia alimenticia y a veces violencia doméstica porque ya se pelean por esos temas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, O sea, que hasta 5 juicios puede haber. sí, puede haber detrás de un divorcio. Qué ¿verdad? bárbaro. Sí, entonces, el tema es que ahí hay mucho resentimiento. A veces, qué sé yo, la mujer se quiere separar o de repente hubo una metida de cuerno o de repente, no sé, simplemente no se llevó. El hombre quiere que le acepte con todas sus mujeres, ese es famoso paraguayo. También, sí. ¿verdad? Entonces la mujer dice, no, basta. Entonces ahí el hombre le empieza a atacar por los hijos. No piensa que son menores ni nada. Ay, ay, ay. Entonces dice, yo no voy a pasar ninguna prestación, te vas a morir de hambre, porque generalmente la mujer gana menos que el hombre. Sí. Generalmente. Sí, sí, a veces hasta la misma profesión y todo. Sí, Vos sí, sabrás, ¿verdad? Sí, yo sé. Sí. Entonces, ahí es donde la justicia también pasa que una decide separarse y te vas al juzgado, pedís un provisorio y para que te salga ese provisorio a veces tarda 1 o 2 meses. ¿Qué es un qué sé yo. provisorio, perdón? Provisorio es, o sea,
viene una persona y te dice, me quiero separar, no quiero saber nada, pero él me amenaza que no me va a dar nada. Ajá. Entonces nos vamos, pedimos un monto y mientras que se Ya estudia entiendo. eso, si se va a poder o no, Sí. ¿verdad? Se fija un monto provisorio. Claro, para que no quede en la calle la urgente, persona. claro, para que se le pase a los niños. Ah, ya. ¿Y qué pasa? A veces corresponde, dice, bueno, yo lo que puedo dar es 1 millón, dice, ¿verdad? Y Sí. el papá puede dar más, pero bueno, se le acepta ese 1 millón como provisorio. Sí. Y después se ajusta. Después se ajusta, pero para que salga eso hay muchos procesos otra vez. Hay que llevar los oficios al BNF, la jueza tiene que firmar y de repente toma más prioridad a un maltrato del menor, entonces pasa y la mujer puede estar 3 o 4 meses sin cobrar ese provisorio. Ahí quiero hacer un punto porque te voy a decir lo que dicen mis amigos. Yo no. Dice, yo le quiero dar a mi hijo, pero no le voy a dar al chongo que venga ahora con mi ex señora. Yo no le voy a mantener. Bueno, contestamos a la vuelta a la pausa, porque son cosas que se plantean en la vida real. Sí. Ya volvemos con la doctora Podestá sobre estos temas muy importantes. Atiendan en casa. Ya volvemos. La doctora Verónica Podestá, ¿cómo te definís? Como penalista ya me dijiste, pero también derecho de familia, ¿cómo sería tu especialidad? Sí. No, ahora, yo, como te digo, todos mis estudios son de derecho penal, Sí, pero en la práctica es derecho de familia más que otra cosa. claro, ¿verdad? lo que más estás Sí. haciendo. Aparte te gusta también, te apasiona. Sí, me gusta muchísimo. Es me gusta, un me rubro gusta. muy importante. No, nos quedamos con la historia del chongo, y suena feo decirlo, pero así hablan los muchachos, porque, a ver, hay como una visión de que yo a los hijos les quiero pasar, pero a ella no, que trabaje y si va a tener pareja, peor todavía. ¿Cómo se separa eso desde el punto de vista legal? No, y desde el punto de vista legal, primero que nada, luego eso no entra en discusión cuando hay una demanda, Ajá, ¿verdad? O sea, ok. que sabes que ella, así como tampoco entra en discusión cuando el hombre tiene Claro. su mujer y la mamá dice no se va a relacionar con la O esposa. sea, no hay una ley que diga, si tiene chongo ya no se le puede pasar más. Y tampoco no hay, se corta el relacionamiento porque el papá tiene una Otra esposa pareja. nueva. No, Ah, ok. al contrario, tiene que relacionarse también con la nueva pareja. Ah, entiendo. Y de tanto de la mamá como el del papá. Y el papá se expone a que si dice yo no voy a pasar más porque ahora tiene chongo, se expone a que se le haga un incumplimiento del deber legal y se va a lo penal y puede irse preso por eso. Eso te iba a preguntar, está esa amenaza ahora. Y Sí. si no pasás la prestación, ¿podés llegar a tener cárcel? Sí, se puede hacer dos cosas. Cuando no se cumple una resolución, eso también, yo me di cuenta en TikTok que no se sabe, ¿verdad? No. Porque muchos dicen, no, yo le voy a hacer prohibición, no tienen ninguna resolución. O sea, hicieron por escribanía nomás o de repente a meras palabras. Sí. Uno tiene que tener una resolución del juzgado, una SD, sentencia definitiva, que ahí estipula el monto en jornales, ¿ok? Si eso no cumple el papá, entonces hay dos salidas. O se le ejecuta, que es entonces donde se va a sus bienes o a su sueldo. Si no tiene sueldo ni bienes, entonces puedes irte a la parte penal por incumplimiento del deber legal, en donde si no tiene cómo pagar, va a pagar con cárcel. Ya, a ver, tengo un amigo que estuvo ahí, ya en la puerta de Tacumbú y se fue apenas. Porque y seguro él- que habrá pagado rapidísimo ahí. Sí, ahí ya pagó. Sí. Estuvo en judiciales que quedan enfrente. Sí. Pero él me decía, lo que pasa es que me enchufó con retroactivo. Sí. ¿Así se puede aplicar? Sí, claro. Es que generalmente la mayoría de los juicios del incumplimiento es por el retroactivo. Porque eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes así. Y también hay hombres que le demandan a la mujer. También hay, Sí, sí. cuando se fueron a España varias, pasó ya. eso. Ujú, ya. Bueno, entonces así, paciencia, porque nosotros vamos a cobrar esto desde el primer día. Entonces yo meto hoy la demanda y desde el día de hoy yo tengo que cobrar lo que me sale en 9 meses, por ejemplo. Ahí sale que tiene que pasar 2 millones. Entonces, si te hiciste el simpático y no pasaste desde el día 1, Ya. ¿verdad? Entonces vos tenés que pagar el retroactivo y si son 10 meses son 20 millones de guaraníes. Perdón, pero eso es de que sale la sentencia. Claro, sale la sentencia en octubre, por ejemplo. Pero ¿verdad? vos pediste antes. Y vos pediste ya, Sí. digamos, en marzo. Él no pasó nada. No pasó nada, pasó Sí. solo el provisorio, por ejemplo, por que ejemplo. el provisorio era 500.000. Sí. Entonces sale la sentencia que te dice 2 millones de guaraníes, Ay, sale ay. en diciembre, ponerle. Sumás todito ahí. Claro, ahí dice, y esto se debe pagar del 1 al 10 de cada mes y desde el inicio del juicio. Ay, ay, ay. claro. Entonces se hace la resta de los 500.000, entonces es 1.500.000 lo que está debiendo desde marzo hasta diciembre y se hace una suma y puede llegar fácilmente a 15, 20 millones. Sin importar que tenga o no tenga pareja ya la mujer.
No, claro que no. Eso No, ni por eso, eso. vuelvo a decir, porque los muchachos me dicen, yo no voy a pagar, Y ¿por qué le voy a dar al tipo? Claro, porque ese es el machismo, ¿verdad? Claro. Ese es netamente machismo y no tiene nada que ver. O sea, también, o sea, también me suelen decir algunos, ¿y cómo yo voy a saber si está gastando en mi hijo? ¿Y cómo yo esto? Sí. Y le dije yo, la única forma que tenés es denunciando violación del deber del cuidado. Si vos ves que tu hijo, yo le digo, ¿no se va al colegio? Claro. Sí se va. ¿Está desnutrido? No. ¿Tiene todo ropa rota? No. Sí. Entonces, está usando en tu hijo la Perdón, plata. claro, está usando. Perdón, la proporción de lo que hay que entregar es de acuerdo a los ingresos de la persona. De los ingresos y de los gastos del niño. Ok. O la niña. Ok, Sí. entiendo. Y lo otro también importante agregar, y la mamá no tiene que oponer también su parte. Claro. Desde luego que es mitad y mitad. O sea, mamá y papá están obligados A sostener. a asistirle en educación, en alimentos y en todo, ¿verdad? El tema es que ya se da por hecho de que el que vive o la que vive con la criatura, en este caso, en este país, generalmente son las mamás, Trabaja. que ya hay un gasto tremendamente de que sí o sí vos estás poniendo la otra parte, ¿verdad? Claro. Excepto en el caso de que, bueno, el otro sea una persona que esté ganando 300, 400 millones al mes Claro. y le pase 40 millones mensuales, bueno, ahí sí sabemos que te puede llegar a sobrar y todo, ¿verdad? Pero generalmente lo que pasan así, lo mucho que puede ser son 3, 4 millones. Verónica, te juro que no soy yo, es apenas la voz del pueblo la que habla. Algunos dicen, hay mujeres que tienen hijos para ya tener un ingreso asegurado. Sí. Habrás escuchado eso más de una vez. Sí, tenés Horacio Cartes, por ejemplo. claro, o de un senador famoso. O de un senador, pero no sé ni tanto, porque el senador 5 años nomás, después puede ocultar sus bienes. Claro, pero digo nomás, ¿eso es una visión más, digamos, populista o en realidad también se considera si nos tapa incurriendo en una especie de cuestión ficticia para sacarle plata al otro? Y es difícil porque se debería estudiar, ¿verdad? En qué caso sería, te digo, o sea, hice una broma, ¿verdad? Y puse un nombre de alguien, ¿verdad? Pero puede ser, no sé, una persona... Un jugador de fútbol. Sí, alguien que tenga mucho dinero, ahí no te puedo decir, cada uno hace su negocio como quiere, ¿verdad? Claro. Yo no haría nunca, porque un hijo para mí es mucho más estresante que, no sé, ¿verdad? Claro. Prefiero estafarle o algo, ¿verdad? Tener un hijo para sacar plata Sí, de ese... pero hay algunas que sí hacen y les sale súper bien, ¿verdad? Qué sé yo, un actor así de otro de país Hollywood. o algo así, ¿verdad? Claro. O sea, obviamente vas a tener ya tu futuro asegurado, como se dice. Claro. ¿Verdad? Pero acá los que dicen eso son los que te pasan 500,000 guaraníes. No sé qué negocio será tener 8 hijos y te pasa 500,000 por los 8. Claro. Ojo, no es por 500,000 por cada hijo, es 500,000 por los 8. O sea, yo no veo el negocio, Sí. ¿verdad? No. En todo caso, el balance da negativo. No, porque, a ver, también ahí entra un juicio medio de valor de la moral de la mujer. Sí. Siempre se está cuestionando la moral de ella, Sí, no tanto sí. de nosotros. No, porque es un país, sigue siendo un país netamente machista. O sea, acá es la mujer, justamente yo tuve una clienta hace poco que tuvo un divorcio horrible en el pasado, Sí. ¿verdad? En donde él totalmente siempre fue infiel, se fue con otra, tenía una doble familia, le destruyó la vida a ella, Sí. ¿verdad? Inclusive ella se quitó todo el útero y todo eso para no tener más, qué sé yo. Bueno, hoy ella de tener 60 años, ¿verdad? Y ahora ella está enamorada de uno de 40 y tanto, Ajá. y los hijos mismos le prohíben. El otro se va a casar ahora, otra vez, Claro, con la pero la otra. mamá no. No, la mamá no. ¿Cómo vas a estar con uno de 40 años? O sea, 20 años menos que vos. Y el papá está con una que tiene la mitad de la edad de él. Claro, y que claro. fue siempre su amante, ¿verdad? Claro. Entonces acá está visto eso, ¿verdad? O sea, tipo la mujer que rehace su vida luego ya es así. A no ser que vos tengas como que agarres una persona mayor, un poco más. O sea, te ponen muchas reglas para hacer tu vida. Encima que ya es difícil luego. Claro, ahí tengo una que se me ocurrió mientras hablabas. El señor de la alta sociedad tiene empresa, es político y le da a sus hijos una vida muy buena. Sí. Colegio privado, fiesta de fin de año, excursión a Cancún. Y tiene una hija, un hijo cara. Por ese se puede pedir que tengan el mismo Claro. nivel de vida que Por los supuesto, otros, sí. aunque sea por fuera de matrimonio. Claro, sí, es que eso, por ejemplo, ya no existe. Ya no existe más Antes el pues hijo. decíamos hijo natural, No, antes se decía hijo natural y se decía hijo extramatrimonial. extramatrimonial. Y se le ponía Cierto. en el certificado de nacimiento. Eso desapareció. No, desapareció. Para los hijos y para la herencia y para todo, hijos naturales son todos. Espera Lo un que es- ratito, el hijo con esa señora que es de afuera, Sí. puede ser una relación casual también, un touch and go. Sí, puede ser así de una noche. Sí. Y sí. Tiene que tener El lo mismo que tiene derecho este que otro. Sí, claro. Aparte,
eso demuestra el cabal económico de la persona y por qué si le asocia a un hijo, le compra un auto, una camioneta, a él Claro. porque le quiere meter en un colegio público. O sea, ¿entendés? Porque se tiene que proteger al niño, ¿verdad? O a la ¿Eso niña. se baja en una negociación o inclusive en un juicio? En un juicio, porque vos demostrás el caudal de la persona. Vos decís, mira, su hijo está en tal parte, ¿verdad? Ajá. Su hijo entra en el colegio americano y él quiere que mi hijo entre en el colegio nacional, ¿verdad? Y no hay jueces que dicen, no, pero esta puede dar la extra, doctora, ¿no? Ella No, puede- no, si hace eso. No, pero digo sí. así, hablando en secreto ahí. No, ¿Eh? no hay. Realmente no hay. Obviamente hay casos en donde debió haber impartido una mejor justicia y no lo hizo, ¿verdad? Claro. Entonces vos buscás, apelás, pero hoy en día está un poco difícil por el tema de las redes sociales. Porque a veces, Verónica, y tengo que irme a la pausa, te ponen estudios poderosísimos enfrente cuando se enojan los muchachos millonarios. Sí, ¿Verdad? claro, sí. Te tiran toda la carrocería y vos ahí tenés que estar peleando por tu clienta. A mí me pasó eso cuando yo empezaba recién y te juro que si vos le pones mucha garra, pasión y gritás ahí la injusticia, eso se consigue. Igual puedes ganar. Sí, yo creo que en ese caso, por ejemplo, nuestro expresidente hubiese manipulado el ADN, ¿verdad? O sea, y Claro, no se claro, pudo. cierto. ¿Entendés? Es el ejemplo que yo siempre doy, Cierto. ¿verdad? Con todo el respeto que Cuando yo le tengo. tuvo que irse, sí. se fue y tuvo que salir. Y tuvo a la que de- salir. Entonces, a veces pesa un poco más la parte de, es un niño y el scratch. Sí, ¿Entendés? hay Pero una no, presión social. no, por eso es fácil, ¿verdad? Hay veces que hay muchas injusticias. Y te puedo hablar. Apasionante el tema. Muchachos, cuídense. Tengan Sí, en cuenta sí. que las leyes también fueron cambiando, evolucionando. Y después vuelvo con esto, Verónica. Me dicen algunos amigos también. Este ya parece ese que dice, tengo un amigo que... Sí. No, me dicen unos amigos que demasiado a favor de la mujer, ya está la ley ahora. Contestamos a la vuelta a la pausa. Ya volvemos con Verónica Podestá, hoy conversando en la noche. Qué rápido pasó el tiempo, pero bueno, pueden buscarla en TikTok y en Instagram a la doctora Podestá para seguir consultando. Pero me quedé con esa pregunta anterior y te juro que es sincera, doctora, mi pregunta, porque me lo dice mucha gente. Che, demasiado ya avanzó la ley a favor de las mujeres. Nosotros prácticamente estamos condenados de entrada. Tanto así es. Depende de cómo lo mires, ¿verdad? O sea, uno dice, no, ahora le tengo que pasar, pero realmente te parece que está a favor de la mujer, siendo que la mujer tiene que protegerle a un hijo. Y vemos la cara de la moneda siempre de cuando el hombre tiene mucho dinero. Pero de repente, donde hay una ley que diga, ¿sabes qué? Si vos tenés 6, 7 hijos, a los 6, 7 hijos les vas a tener que pasar. Claro. O sea, acá, por ejemplo, no. O sea, el hombre puede tener 20.000 hijos, Sí. ¿verdad? Y cuanto más hijos tiene, menos asistencia para la mujer. Claro. Y eso no es justo. Para mí que al contrario, ¿verdad? Sí dicen, claro, porque la mujer puede demandar, pero acordate que todo eso es para el hijo, para el niño, ¿verdad? Sí. Para la mujer no hay justicia. Ahora tengo yo un caso de violencia doméstica en donde sí, vos te vas a denunciar y supuestamente, pero todo es ficticio, porque en realidad hay a veces los juzgados de paz que no te dan ni pelota. Una presenta la denuncia, hace la exclusión del hogar para que el marido que le pega salga del hogar, pero no te mandan ni un policía, no te mandan Claro, nada. O sea, claro. el otro puede agarrar y Sí. atropella. Ha terminado mal muchas Entonces, veces. en eso dice, ahora la mujer puede hacer lo que quiere, pero en un caso verdadero, no. Ahora, sí hay mujeres que utilizan eso. Por ejemplo, voy a hacerle una denuncia de violencia doméstica falsa Sí. para que no le vea a los hijos. Claro. ¿Verdad? Entonces la gente siempre se va a eso y dice, la mujer ahora puede hacer lo que quiere, pero no, estamos hablando de un país que tiene muchísimos feminicidios. Tengo entendido que de enero a julio Sí. hubo 28 feminicidios. Sí, y varios casos que quedaron con heridas graves Y claro. y casos terribles. Sí, eso sigue y no vamos a discutir eso. Pero me quedo también finalmente con esto. Seguimos poniendo a los hijos en el medio del campo de batalla de los Sí, matrimonios sí, paraguayos. Sí. Y Qué eso, pena. por ejemplo, eso es lo que uno tiene que entender, que la mente de los niños se forman cuando son niños. Claro. Y si le metes en eso, te va a salir mucho más caro el día de mañana. Entonces, eso también yo suelo hacer en mi consultoría, ¿verdad? Yo trato de hacerle entender eso a los papás. Y le digo, Sí. traten de ustedes matarse entre ustedes, ¿verdad? Una forma de decir. Sí, pero no. ¿verdad? Pero trata de al niño no, porque te va a salir más caro. Te va a salir a los 20, 25 años un nene totalmente resentido, un nene que te va Claro. a traer muchos problemas con la droga, con el alcohol. Y lo que no quisiste pasar en prestación por hacerle la vida imposible a la mamá, Sí. y vos, que no le permitiste verle porque está celosa, porque tiene la otra y qué sé yo, te va a salir más caro. Ay, qué problema ese que el nene va a estar con la otra o con el otro. Y hay papás que también
para guardar un territorio dice, te voy a sacar los chicos. Sí, siempre. Eso es la amenaza del machismo. No, ¿Pero se puede hacer eso o es...? Es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Generalmente cuando el niño tiene 11, 12, 13 años y Se le pregunta supuestamente. Claro, pero tiene que haber un motivo. El niño es oído. Eso hay que saber, ¿verdad? Okay. Pero no el hecho de que sea oído, ¿verdad? Va a hacer lo que quiere. Porque siempre se va a dar lo mejor para el niño. Y para eso está la jueza, la defensora y la abogada. Ellos tienen un defensor Claro. del niño. Entonces ellos escuchan el relato del niño y a veces, qué sé yo, el niño dice, yo me quiero ir con papá porque mamá es una bruja, siempre me trata mal. ¿Y qué es lo que te hace? Y me hace estudiar. Claro. Entonces no por eso se va a ir. Entiendo. Pero hay casos en donde sí la mamá comete maltratos de verdad y se hace los estudios Ahí y qué sí. sé yo. Entonces ahí se Pero ve. tiene que estar aprobado. Claro, tiene que estar aprobado por Claro. varios profesionales. Claro, porque los papás vamos los domingos y todo es felicidad con papá. Sí, Domingo sí, de sí. tarde, hamburguesa, shopping, todo. El lunes devolvemos el paquete. Claro, claro. Y la mamá es tiene la bruja, tiene que llevarte al Y colegio. la mamá tiene que lidiar con la falta de dinero, Sí. con que tiene que rogarle al papá para la prestación, con las malas notas, Sí. con los acontecimientos, y si tiene 2, 3 hijos, con el trabajo también. Entonces, como que de repente está estresada y el niño se va y dice, no, una insoportable, más otra en la adolescencia. Qué bárbaro, Verónica, se me fue el tiempo. Me parece que vamos a hacer un programa de consultoría porque estoy pensando también en el caso de los abuelos que a Sí. veces se encariñan con la criatura. Y los abuelos pueden hacer una demanda. ¿También? Sí, yo hago de varias abuelas, de abuelas paternas, Abuelas que ya paternas. a la separación la nuera ya no quiere más que le vea y he conseguido sentencias en Un donde... clásico, porque sí. era suegra, pues. Claro, sí, y yo voy a hacer ahora, tengo 3 varones. Claro, la suegra mala. No, y Pero- se le consigue No. días obligados que tiene que verle a su nieto. A su nieto, claro. Sí. Porque el núcleo familiar es más amplio que papá y mamá solamente. Claro, sí. Y generalmente la abuela es la que más se encariña también. Claro, pero qué bueno que haya esa legislación también, porque antes ni se hablaba de estos temas y se hacían muchas cosas injustamente. Se nos fue el tiempo, Verónica, una pena. No va a ser la última que hablemos porque me No, encanta cuando quieras, Mario. Hasta por ahí le decimos a la audiencia, envían todas sus preguntas y otra vez viene Verónica y hacemos solamente las preguntas, no de mis amigos, sino que de la audiencia. De los amigos de los otros. De los otros. Sí. Bueno, pero estás bien, te sentís bien en esta carrera que hiciste. Es un tema que el Paraguay necesita mucho, que hablemos y que sobre todo mejoremos, me parece, Verónica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy contenta. Yo soy una apasionada del derecho. Siempre fui. Yo decidí ser abogada ya a los 12 años. Ajá. Sí. Y tuve muchas frustraciones, como te estuve diciendo. Pero una vez que yo fui a la parte social, porque a mí me gusta más ayudar, en mi consultoría, por ejemplo, tenemos, yo le llamo pro bono, ¿verdad? Cierto. Pero es como que a 10 o 12 al mes, 12 personas al mes, le hacemos una suma ínfima de pagar 100.000 mensual o algo y le llevamos. Hasta ahí lo que yo puedo ayudar, porque yo no tengo Claro. digamos, ayuda al gobierno, no tengo un cargo, no tengo nada, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre busqué la manera y obviamente veo su certificado de trabajo y veo todo lo que hay para ver si realmente corresponde, si es, por ejemplo, o empleada doméstica, niñera. Entonces, ahí tratamos de ayudarle de la manera que puedo. ¿Estos ¿verdad? casos de familia se puede llevar a la defensa pública también? Sí, pero esa gente, por ejemplo, justamente me dice, no, la defensa pública, yo no tengo tiempo, yo trabajo sin retiro. Claro. Entonces le digo, bueno, está bien, vamos a hacer a las juniors, ¿verdad? Que se le pague de una manera Sí. lo que puedas. Algo básico. ¿verdad? Y esa es mi manera de ayudar y busqué esa forma porque realmente el ayudar a las personas que desconocen y que sienten mucha injusticia, ¿verdad? Pero si te viene una Angelina Jolie para matarlo a Brad Pitt, también la agarras. Sí, o la agarro a Brad Pitt. Me encanta. Esa fue la respuesta final. Es una personaje Verónica, por eso la queríamos traer. El humor nunca hay que perder. Y lo van a encontrar en su TikTok y en su Instagram. Bueno, Vero, gracias en serio por venir. Vamos a seguir hablando de este tema porque Cuando es apasionante, quieras, sí, a mí me encanta, me fascina. Gracias por la invitación, Mario, te agradezco muchísimo. Una joven abogada, Verónica Podestá, recuerde su nombre, búsquela en las redes o consulte directamente con ella porque de estos temas vamos a seguir hablando obligatoriamente para construir una mejor sociedad en el Paraguay, donde las familias sean respetadas, donde los niños sean protegidos y donde no haya injusticias, sobre todo por cuestiones de género o por cuestiones culturales. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Será hasta pronto.